No era mucho, pero era mío. Ese era el pensamiento que recorría mi mente cada vez que entraba a mi apartamento. Era pequeño, de un dormitorio, con una cocina minúscula en la que apenas cabía la isla que había comprado en oferta, y un baño con una bañera en la que solo podía sumergirme hasta la mitad. Pero cuando cerraba la puerta detrás de mí y encendía la iluminación suave que había pasado horas eligiendo, se sentía como un oasis, un santuario, un lugar donde finalmente podía ser yo misma sin que nadie se asomara sobre mi hombro, diciéndome qué hacer o cómo pensar. Había trabajado duro para conseguirlo. Había ahorrado durante meses, recortando gastos desde salir a comer hasta comprar ropa nueva, todo para poder permitirme un lugar que fuera solo mío. No más vivir en el cuarto de invitados abarrotado en la casa de mis padres. No más cenas silenciosas con las miradas desaprobadoras de mi madre y los torpes intentos de ayudarme de mi padre. Era una rebelión silenciosa. Supongo algo que significaba más que simplemente tener un techo propio. Significaba libertad. A mamá y papá no les encantó cuando les dije que me iba a mudar. No se enojaron, al menos no al principio. Pero había una corriente subyacente de decepción en sus ojos. Siempre habían esperado que me quedara cerca, que permaneciera atada a su mundo, donde todo estaba bajo su control. Cuando les conté que había encontrado un apartamento, se miraron entre sí como si acabara de decirles que me iba a unir al circo. Esos "no sabes en lo que te estás metiendo" que me lanzaron fueron difíciles de pasar por alto. Pero ya había tenido suficiente. Estaban acostumbrados a opinar en cada decisión que tomaba, y yo estaba harta de ello. Esa primera noche, cuando me senté en el sofá con una copa de vino en la mano, el peso de la decisión finalmente me alcanzó. Ya no había vuelta atrás. Ya no era su niñita que necesitaba orientación constante. Era una adulta, viviendo en un espacio que reflejaba quién era yo, no lo que ellos querían que fuera. Mis padres no lo entendían. Veían mi apartamento como una especie de arreglo temporal, una etapa de la que crecería. Pero no me conocían. Nunca lo habían hecho. Aún así, eso no les impedía llamar, chequear, asegurarse de que estuviera bien. No era por preocupación, era más para mantener el control. Visitaban sin avisar, solo para ver si realmente me estaba cuidando. Entraban como si fueran dueños del lugar, escudriñando cada rincón, frunciendo los labios como si pudieran encontrar algo que criticar. Yo ya me había acostumbrado. No es que no me amaran, lo hacían a su manera, pero el amor para ellos era una moneda de cambio. Si no cumplías sus estándares, no recibías mucho de él, y eso siempre era lo que más dolía. Nunca me vieron como igual. Siempre fui la hija a la que podían controlar, la que necesitaba que le dijeran qué hacer. Pero todo eso cambió cuando firmé el contrato de arrendamiento. Había un aire nuevo en mí, uno de confianza. Tal vez incluso un poco de desafío. Y cada vez que venían y me daban esa mirada, como si me recordaran en silencio que aún estaba bajo su techo, yo me ponía un poco más erguida. El apartamento no era solo un lugar para vivir, era mi campo de batalla. Cada mueble que elegía, cada cojín que escogía, era un acto de rebeldía. Cada vez que abría esa puerta y entraba a mi propio hogar, me recordaba que no tenía que vivir según sus reglas. La tensión entre nosotros se había ido acumulando durante un tiempo, aunque en ese momento no lo comprendía del todo. Comenzó con pequeñas cosas, los comentarios de mi madre acerca de cómo debería decorar, o la manera en que mi padre me preguntaba, en su forma excesivamente casual, si necesitaba ayuda para pagar el alquiler. Todavía me trataban como si fuera una adolescente, viviendo bajo su techo, y no una adulta con un trabajo a tiempo completo y una vida propia. No es que no creyeran en mí, o al menos, no lo parecía. Era que les costaba aceptar que ya no necesitaba su ayuda. Y eso, a sus ojos, era el problema. Recuerdo una vez, después de una cena en su casa, que mi madre me dijo que realmente debería empezar a pensar en volver a casa. «Ya sabes», dijo, con los ojos entrecerrados como si me estuviera dando un consejo demasiado ingenuo para que lo entendiera. «No es tarde para ahorrar dinero y volver a ser parte de la familia. Te vas a sentir sola allá afuera».
La insinuación de que no podría manejar la vida sola me golpeó más de lo que esperaba. Sonreí, asentí y dije que estaba bien. Pero por dentro, hervía de rabia. Era uno de esos comentarios que se quedaban contigo, recordándome cómo nunca me permitieron crecer a sus ojos. Aún así, me mantuve firme. Sonreía y fingía estar de acuerdo cuando hacían sus sugerencias no solicitadas. Sabía cómo jugar el juego, cómo asentir y decir, «Está bien, claro, lo pensaré». Me había vuelto muy buena ocultando cómo me afectaban sus pequeñas indirectas. Pero al final del día, seguía viviendo en el apartamento por el que había luchado, el que me hacía sentir libre. Luego llegó la fiesta de inauguración. Supongo que era su forma de celebrar, una forma de presumir mi apartamento, como si fuera algún trofeo. Al principio, no le di mucha importancia. Era solo otro de esos eventos a los que se suponía que debía asistir, aunque técnicamente fuera mi espacio. Pero lo que no se dieron cuenta, lo que ni siquiera pensaron en considerar, fue que esta no era una reunión cualquiera. Esa noche, iba a ser la que lo cambiara todo. Esa noche me fui, no porque me lo dijeran, sino porque necesitaba calmarme antes de hacer algo drástico, algo irreversible. Tomé mi bolso, giré sobre mis talones y salí por la puerta, dejándola cerrarse de golpe detrás de mí. Lo último que vi antes de irme fue a mi madre negando con la cabeza, como si fuera una niña desagradecida haciendo un berrinche. Caminé sin rumbo por un rato, con las manos apretadas a los costados, el pecho ardiendo de ira. La audacia de todo aquello. Mis padres me habían excluido de mi propio hogar, me hicieron sentir como la intrusa en un espacio que yo había pagado, decorado y habitado. ¿Y por qué? Porque no encajaba en su estilo, porque querían hacer de anfitriones y pretender que mi apartamento les pertenecía. No se trataba solo de la fiesta. Nunca lo fue. Se trataba de años de que me trataran como si todavía fuera una niña bajo su techo, una persona que necesitaba ser manejada, controlada y al final descartada cuando se volvía inconveniente. Terminé en una pequeña cafetería a pocas cuadras, pidiendo un café solo para tener un lugar donde sentarme mientras dejaba que mi frustración se cociera. Mientras miraba mi teléfono, las últimas palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. No te invitamos. Algo en mí se endureció. ¿Ellos pensaban que ese apartamento les pertenecía? Está bien, veamos cómo les gusta cuando ya no tengan acceso a él. Pasé los días siguientes ideando mi plan. Primero necesitaba asegurarme un nuevo lugar. Si iba a romper el contrato, tenía que tener a dónde ir primero. Llamé a un agente inmobiliario y en 2 días encontré un nuevo apartamento 1 que era incluso mejor que el que tenía. Cocina más grande, mejor iluminación, un dormitorio con un armario de verdad, y lo mejor de todo, era mío. Luego, tuve que revisar el contrato de arrendamiento. Busqué entre mis archivos, escaneando cada cláusula, buscando la salida. Sabía que habría una penalización por romperlo antes de tiempo, pero el precio valía la satisfacción de ver a mis padres enredarse tratando de descubrir qué hacer al darse cuenta de que ya no eran bienvenidos. Tras confirmar que podía rescindir el contrato con un aviso de 30 días, hice exactamente eso. Firmé los papeles, se los envié a mi arrendador y recibí la confirmación oficial. El tiempo corría. Mis padres no tenían idea. Luego llegó el paso final. Esperar. Al principio, todo siguió igual. Mis padres trataban mi apartamento como su segunda casa. Entraban sin previo aviso, reorganizaban las cosas a su antojo y dejaban sutiles indirectas de que debería ser una mejor anfitriona para que el lugar realmente se aprovechara. Los dejé hablar. Los dejé creer que tenían rienda suelta sobre mi espacio. Porque en el momento en que se cumpliera el plazo de 30 días, planeaba darles el aviso de desalojo que nunca se esperaban. A las 2 semanas, dejé de ir a casa tan a menudo. Me quedaba hasta tarde en el trabajo. Pasaba las noches en mi nuevo apartamento organizándolo, y solo regresaba cuando era absolutamente necesario. Quería ver hasta dónde llegarían con su sentido de derecho cuando pensaran que yo no estaba. Y vaya que no decepcionaron.
Una tarde llegué a casa y encontré a mi madre en mi dormitorio, mi verdadero dormitorio, revisando mi armario. «¿Qué estás haciendo?», exigí, dejando caer mi bolso al suelo. Ella apenas levantó la mirada. «Ah, es que no usabas la mitad de esta ropa. Pensé en guardarla en el depósito». La miré, con la ira a punto de estallar. «¿Depósito? ¿A qué te refieres?». Suspiró, como si yo estuviera siendo difícil. «Bueno, ya casi no estás, y pensé que sería bueno utilizar esta habitación para algo más útil. Tal vez para una habitación de huéspedes o una oficina para tu padre». Sentí un espasmo en el ojo. «Mi dormitorio», repetí. «Ni siquiera duermes aquí con frecuencia», señaló, como si eso justificara lo que hacía. Respiré hondo y luego otra vez. Esto era perfecto. Perfecto. Estaban cavando su propia tumba, haciendo todo mucho más fácil para mí a la hora de dar el golpe final cuando llegara el momento. «Ya veo», dije, tratando de mantener mi rostro inexpresivo. «Bueno, no te preocupes por eso. No tendrás que hacer ningún cambio». Ella sonrió, sin entender lo que quería decir. «Sabía que lo aceptarías. Ay, mamá, si tan solo supieras». Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Tuve que detenerme cada día para no revelar mi secreto demasiado pronto. Observé cómo mis padres seguían comportándose como si este fuera su hogar, invitando amigos, tomando el control de mi cocina, tratando mi espacio como si no fuera más que una extensión de sus vidas. Los dejé hacer lo suyo. Luego, llegaron los avisos de desalojo. Me aseguré de que el momento fuera perfecto. En la misma mañana en que mi contrato terminaba oficialmente, envié copias del aviso a ellos por correo electrónico, imprimidas y pegadas en la puerta principal, e incluso dejé una copia doblada cuidadosamente en la encimera de la cocina. Después, esperé. La primera llamada fue de mi madre. No contesté. La segunda fue de mi padre. Ignorada. Luego llegaron los mensajes frenéticos y confundidos. «Mamá, ¿qué es esto?». «Papá, ¿te estás mudando?». «Mamá, necesitamos hablar ahora mismo». Me tomé mi tiempo para responder, saboreando el momento. Finalmente, envié una respuesta sencilla. «Yo. Es solo un pequeño cambio. No hay de qué preocuparse». Silencio. Luego, una llamada entrante. Contesté esta vez, dejando que la voz en pánico de mi madre inundara el auricular. «¿Qué quieres decir con solo un pequeño cambio?», gritó. «¿Terminaste el contrato?», exclamó. Sonreí. «Bueno», dije, «no los invité a esa conversación». Hubo silencio. Un silencio hermoso, atónito. «No puedes simplemente terminar el contrato», balbuceó mi padre. «¿Dónde se supone que vayamos?». Me encogí de hombros, aunque ellos no lo pudieron ver. «Estoy segura de que se las arreglarán. Siempre lo hacen». «Esta es tu casa», insistió mi madre. «Era mi casa», corregí. «Pero ustedes dos dejaron claro que tenían otros planes para ella. Así que decidí que merecía un nuevo comienzo en otro lugar». Más silencio. Luego, la voz de mi madre bajó a un tono desesperado. «Cariño, por favor, hablemos de esto». Miré alrededor de mi nuevo apartamento, el que ellos no conocían, el que era enteramente mío. «No, mamá», dije, con voz firme. «Creo que ya terminamos de hablar». Y con eso, colgué. No regresé al apartamento ese mismo día. No era necesario. Mis padres se quedaron enredados, tratando de descubrir a dónde ir, tratando de asimilar cómo habían perdido el control de algo que nunca deberían haber asumido que les pertenecía. Cuando regresé, fue solo para dejar la llave y asegurarme de que se hubieran ido. El lugar estaba medio vacío, cajas empacadas a la ligera, y mis padres aún mirándome como si los hubiera traicionado. «¿Realmente hiciste esto?»,
susurró mi madre, negando con la cabeza. Realmente nos echaste. La miré de verdad, la miré, y por primera vez en mucho tiempo no sentí nada. Sonreí. Supongo que simplemente no me gustó su onda. Mudarse se sentía como desprenderse de una piel vieja, como adentrarme en una versión de mí misma que había esperado años lograr. No más visitas inesperadas, no más comentarios pasivo-agresivos, no más sentirme una invitada en mi propia casa. Mi nuevo apartamento no era solo una mejora, era una declaración de independencia. Y al desempacar mi última caja, me di cuenta de algo. Nunca en mi vida me había sentido tan libre. Mis padres, en cambio, no lo tomaban nada bien. Habían pasado la semana llamando, enviando mensajes de texto e incluso apareciendo en mi antiguo apartamento exigiendo hablar. Pero yo lo había planeado. El arrendador ya había cambiado las cerraduras y los nuevos inquilinos no eran del tipo de personas que entretuvieran a una pareja mayor con derecho y que tocara a su puerta. Los mensajes comenzaron furiosos. «Mamá, no puedo creer que nos hagas esto. Somos tus padres». «Papá, esto es un error. Te arrepentirás de tratar a tu familia así». Luego se volvieron desesperados. «Mamá, por favor, cariño, necesitamos hablar. No tenemos dónde ir». «Papá, estamos mirando opciones de alquiler, pero todo es tan caro. ¿No deberíamos sentarnos y buscar una solución? Y luego, la culpa. Mamá, no sé en qué nos equivocamos contigo. Después de todo lo que hemos hecho, ¿así es como nos pagas?». Esa última casi me hizo ceder. Casi. Pero había pasado demasiados años sintiéndome culpable por cosas que no eran mi culpa. Les había permitido pisotearme, aprovecharse de mi generosidad y descartar mis necesidades cuando no coincidían con las suyas. Eso había terminado. Sin embargo, sabía que no acabaría realmente hasta enfrentarme a ellos una última vez. Así que escogí un terreno neutral, una cafetería en el centro, donde no pudieran hacer un escándalo sin avergonzarse. Les dije cuándo y dónde encontrarme, y me senté en mi mesa, esperando. Llegaron 5 minutos tarde, mi madre lucía exhausta y mi padre tenso. Se sentaron frente a mí, ambos mirando, esperando a que hablara primero. No lo hice. «Bueno», dijo finalmente mi padre, recostándose en su silla. «Espero que hayas conseguido lo que querías». Levanté una ceja. «¿Qué quiere decir eso?». «Esta actitud autoritaria», replicó mi madre, entrecerrando los ojos. «Hacernos empacar nuestras cosas como si fuéramos ocupas. Tratarnos como si no fuéramos nada». Dejé escapar una risa suave. «Como tú me trataste en mi propio apartamento». «Eso es diferente», dijo rápidamente. «Eres nuestra hija. ¿Y eso significa qué, exactamente?», inquirí, inclinándome y juntando las manos sobre la mesa. «¿Que puedes hacer lo que quieras? ¿Que mi espacio es para que lo uses como te parezca? ¿Que debería estar agradecida de dejarte echarme de mi propia casa?». Mi madre se tensó. Mi padre suspiró frotándose la sien. «Mira», dijo, «lo entendemos. Tal vez nos pasamos de la raya». «¿Tal vez?», interrumpí. Él me ignoró. ¿Pero fue realmente necesario todo esto? ¿Terminar el contrato? ¿Echarnos? Somos tu familia. Incliné la cabeza, considerando. Así que déjenme entender esto. ¿Organizaron una fiesta en mi apartamento sin avisarme? ¿Me desinvitaron porque no encajaba con la onda? ¿Empezaron a reorganizar mi dormitorio mientras yo aún vivía allí? Y ahora se sientan aquí actuando como si yo hubiera sido la que se pasó de la raya. Silencio. Me humillaron. Continué con voz firme pero serena. Me hicieron sentir como una invitada en mi propia casa. ¿Y quieren que me sienta mal por poner límites? Mi madre apretó la mandíbula. Solo queríamos un lugar donde entretener. Un sitio agradable. Entonces deberían haberse buscado uno, respondí, y sus ojos se abrieron. Por una vez, no tuvo palabras, exhalé, negando con la cabeza. Nunca vieron ese apartamento como mío.
No de verdad. Lo vieron como una extensión de ustedes mismos. Y cuando me puse firme, no respetaron mis límites. Me desestimaron. Mi padre pasó una mano por la cara, luciendo más cansado que enojado. «Lo entendemos», murmuró. «¿Y tú? ¿Tú qué?», pregunté. Silencio. Finalmente, mi madre suspiró, negando con la cabeza. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Se supone que nos quedamos sin hogar?». Me encogí de hombros. «Tienen opciones, siempre las han tenido. Ustedes simplemente asumieron que yo era la más fácil». Ella bufó. «Estás siendo cruel». «No», corregí. «Simplemente estoy defendiéndome por fin». Ella se estremeció, pero yo no cedí. No esta vez. Recogí mi bolso, me lo colgué del hombro y me levanté. «Espero que encuentren un lugar bonito», dije, con tono neutral. «Pero no será a mi costa». Mi padre parecía querer discutir, pero mi madre tomó su brazo, con el rostro inescrutable. Por una vez pareció comprender que hablaba en serio, que no cedería, que había terminado. Asentí levemente, y luego me di la vuelta y salí, y con cada paso que daba, me sentía más ligera. No supe de mis padres por un tiempo después de eso. El silencio era reconfortante, sin llamadas inesperadas, sin mensajes cargados de culpa, sin apariciones repentinas para chequear cómo estaba. Solo paz. Mi nuevo apartamento se sentía más ligero, más libre, como si fuera verdaderamente mío. Caminaba descalza, cocinaba en mi cocina sin que nadie se asomara a mi espalda y pasaba las noches en mi sofá sin ningún invitado no deseado. Por primera vez en mi vida, vivía en mis propios términos. Por supuesto, esa paz no duró para siempre. Alrededor de un mes después de nuestra última conversación, mi madre finalmente se quebró. Llamó en plena tarde y, contra mi mejor juicio, contesté. «Bueno», dijo, omitiendo cualquier saludo. «Espero que estés contenta». Puse los ojos en blanco. «Qué bueno saber de ti también, mamá». «¿Tuvimos que mudarnos a un alquiler?», continuó, enfatizando la última palabra como si fuera lo más humillante que le había pasado. «Un sitio diminuto con un solo baño». «Oh, no», dije sin entusiasmo. «Qué trágico». Ella resopló. «Tu padre está miserable. Tuvimos que reducir todo». Tragué una bienvenida sarcástica a la adultez, pero no dije nada. «Y el costo», continuó, «es increíble. ¿Sabes lo caro que es el alquiler hoy en día?». Me reí antes de poder detenerme. «Sí, mamá, lo sé. Yo lo pagaba antes de que decidieras que mi apartamento fuera tu espacio para eventos personales». Ella quedó en silencio un segundo. Luego suspiró profundamente. «No tenía que ser así, cariño. Si tan solo hubiera sido más razonable». La interrumpí. «¿Si yo dejara que me pisaran?». «No, gracias». Su tono se volvió agudo. «Somos tus padres, y yo soy tu hija, no tu casera», dije con voz firme. «Pero ustedes me han tratado como si les debiera algo solo porque tengo un espacio que desean». Otro silencio. Luego, con voz más suave, preguntó. «¿De verdad no vas a venir de visita?». Pausé, meditando. La antigua Yoesa, que pasó años esforzándose por conseguir su aprobación, habría cedido. Habría dicho, «Claro, mamá, pasaré pronto». Pero ya no era esa persona. Respiré. «No digo que nunca vaya a visitarlos», admití, pero necesitaba espacio. «Y aún lo necesito». Su voz titubeó. «Entonces así es como es ahora». «Así es como siempre debió ser», afirmé. No me despedí. Simplemente les dije que se cuidaran, y colgué. Esa fue la primera vez que noté el cambio entre nosotros. No les gustó, pero al fin entendieron esto no era algo que pudieran deshacer. No era un berrinche, ni una fase, ni algo de lo que volvería arrastrándome. Era un límite, uno firme, y por una vez tuvieron que aceptarlo. Desde entonces las cosas han sido diferentes.
no llaman tan seguido, y cuando lo hacen, se mantienen breves, corteses, casi cautelosos. Saben que si se explayan, me alejaré. Y yo jamás había sido tan feliz. Esta es la historia de cómo mi independencia se convirtió en una lucha silenciosa pero decisiva. Cada mueble, cada detalle, era una forma de decir, ya basta. Con el contrato firmado, mi apartamento se transformó en mi refugio personal, en mi declaración de libertad. Y aunque mis padres intentaron, de todas las formas posibles, mantener su control con visitas inesperadas, comentarios sutiles y manipulaciones, yo seguí forjando mi propio camino. Llegó el día en que los avisos de desalojo se hicieron efectivos. Y con ellos, la última gota que derramó la paciencia de mis padres. Recuerdo la llamada furiosa, la desesperación en sus mensajes, y la confrontación en esa cafetería donde finalmente dejé en claro que ya no me tratarían como a una niña. Esa firmeza me permitió despedirme, dejando atrás una etapa en la que vivía a merced de sus expectativas. Al final, mudarse se sintió como desprenderme de una piel vieja, abriéndome paso hacia una versión de mí misma que había esperado ser. No más visitas inesperadas, ni críticas pasivas, ni sentirme invitada en mi propio hogar. Mi nuevo apartamento no era solo un cambio de lugar, era mi declaración de independencia. Y mientras lo hacía mío, me di cuenta de algo esencial. Nunca en mi vida me había sentido tan libre. Mis padres, por supuesto, no lo aceptaron sin problemas. Pasaron semanas llamando, enviando mensajes y hasta apareciendo en mi antiguo apartamento, suplicando una reconciliación que nunca llegó. Pero yo ya había aprendido a defender mis límites, a no ceder ante las expectativas ajenas. Y aunque sus intentos se tornaron en recriminaciones llenas de culpa, yo seguí firme, demostrando que mi espacio y mi vida eran finalmente míos. Esta es la historia de cómo, al tomar el control de mi propio hogar, también tomé el control de mi vida, dejando atrás viejas cadenas y abrazando una libertad que, hasta entonces, solo había soñado.